Listo. Ok. Estamos grabando, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, gracias a todos por estar hoy en este seminario o en este foro sobre situación de la banca en Venezuela y problemas y posibilidades. Nos acompañan dos grandes amigos, Henkel García, analista financiero, y Daniel Cadena, también analista económico y profesor de macroeconomía de la UCB. Entonces vamos a contextualizar pues la situación de la banca y luego vamos a diseminar los resultados de este seminario, ¿verdad? Entendiendo pues que la banca está en una situación bastante comprometida. Esto se ha reflejado pues en una banca literalmente microscópica en Venezuela, con una capacidad crediticia limitada, muy limitada por el tema del encaje bancario, que ha sido literalmente confiscatorio. A mayor encaje, menos crédito y menos intermediación financiera. Entonces, si quiere que la economía crezca, pero tiene un encaje que era 100 y ahora lo bajan a 75, y prácticamente quedamos en la misma situación. Pues bien, ese es un punto. El otro es que la propia hiperinflación tiene efectos destructivos sobre la intermediación y evidentemente que eso también afecta el desempeño de la banca. Agrégale a esto esta política de colocar de intervención del Banco Central permanentemente interviniendo en el mercado, y si los bancos no tienen, no, digamos, colocan ese recurso, esos dólares o euros, reciben una multa extraordinariamente alta, y eso también ha afectado la situación financiera de la banca. En general, pues tenemos una banca en Venezuela que es muy pequeña, y yo soy de la idea y un firme convencido de que sin una banca fuerte no hay crecimiento económico sostenible. El crecimiento económico que estamos observando ahora es por el aumento de la producción petrolera y obviamente los precios que le da caja el gobierno, pero no hay actividad privada porque no hay financiamiento. Pero yo no quiero adelantar las conclusiones, vamos a dar la palabra por el orden alfabético de los apellidos. Entonces va a comenzar el profesor Daniel Cadenas y vamos a tener unos 25 minutos para que Daniel se exprese, y luego el amigo Henkel García, el colega Henkel García, y entiendo que Daniel tiene una presentación que va a estar puesta y colgada en la página del Observatorio Venezolano de Finanzas a partir de mañana sería. Profesor Daniel Cadenas, aquí tenemos para su exposición unos 20 minutos, y extendido un poco más, y las preguntas las pueden formular por el chat, ¿verdad? Y yo pues las leeré. Bueno, adelante, profesor Cadenas, los micrófonos son suyos. Buenas noches, profe. Le agradezco bastante la invitación. Saludos a la audiencia. Gracias por atender la invitación. Y bueno, voy a tratar de ser lo más breve y conciso posible. Y bueno, sabiendo cómo es el ancho de banda en Venezuela, voy a ahorrar un poco de ancho de banda y no voy a utilizar el video, ¿no? Pero no sé, profe, o Gerardo, si puedo compartir la pantalla. Sí, sí puede. Ok. Daniel, te voy a pedir que levantes la cara un poco, como es la cámara, para que se te vea la cara bien, por favor. Ok, no sé si se ve la presentación, se ve bien Sí, allí, profe. Se ve bien. Se ve. Ok, bueno, yo preparé esta presentación para dejarla allí y ordenar un poco mis ideas también, ¿no? Dado que, bueno, son varios tópicos que voy a tratar aquí, fundamentalmente tres. Y bueno, fundamentalmente lo que quiero hablar es primero de entrada sobre algo que ya el profe mencionó, que es el daño estructural que causan las hiperinflaciones al sistema financiero, a la banca,
y al crédito, ¿no? Entonces, bueno, quiero hablar de eso, pues, en un principio, hablar un poquito de la evidencia empírica que nos muestra la historia de estos casos, ver el daño estructural que se ha hecho en Venezuela y cómo se ha complicado adicionalmente ese daño estructural con el plan de ajuste que está en curso, ¿okay? Que tiene algunas medidas de restricción del crédito, pues bastante poco típicas en los programas de ajuste. Luego vamos a hablar un poco de el futuro, suponiendo una hipotética recuperación del crédito y de la economía, y vamos a ver cómo un crecimiento orgánico de la banca, aún suponiendo, aún haciendo unos supuestos heroicos, unos supuestos con excesivo optimismo, va a ser muy difícil. Entonces voy a mostrar ahí unas simulaciones, una simulación estática, una simulación dinámica, y digamos tratar de comparar con lo que son nuestras nuevas escalas de comparación en América Latina, cómo estaban en el 2012 y cómo están ahora en comparación con Venezuela en términos de crédito. Y finalmente quiero terminar con un aporte, digamos, propositivo para aportar ideas o elementos en cuanto a la recuperación del crédito. Yo creo que hay 4 elementos fundamentales de los cuales pienso hablar y bueno, cerraremos con un resumen y una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, bueno, quería primero mostrar algo de la historia de las hiperinflaciones modernas, ¿ok? Hablar un poco del daño estructural que causó la hiperinflación, que ha causado la hiperinflación en Venezuela, más otros choques adicionales, porque no ha sido el único. Complicaciones adicionales que tiene este daño estructural con el plan de ajuste en curso y, bueno, las conclusiones de esta sección, ¿no? Esta parte de evidencia empírica la tomé, por supuesto, de la literatura. Hay 2 papers de los cuales saqué estos tips, digamos, estos extractos de los efectos dañinos que causan las hiperinflaciones en el crédito y en el sistema bancario en general. El primero lo tomé de este clásico, digamos ya, paper del tema, de Reinhardt y Savastano, Realidades de las hiperinflaciones modernas. Allí la muestra es pequeña, ellos estudian 4 economías latinoamericanas que sufrieron hiperinflaciones, digamos, en tiempos modernos, digamos, en los años 80 del siglo XX, y la economía ucraniana. ¿Okay? Es una muestra pequeña y en base a eso sacan algunos hechos estilizados. ¿Qué son estos 5 que yo pongo acá en relación a lo que nos compete, que es la afectación al sistema bancario y sobre todo al crédito? Un primer hecho estilizado que no podemos perder de vista y que es importante, ¿no? Es que ellos observan que el crecimiento del producto, el crecimiento económico en el periodo posterior a la hiperinflación, que es muy moderado. Ahorita vamos a ver unos números de otro estudio al respecto que ponen esto en perspectiva, ¿no? Pero en la muestra pequeña esa de 5 países que ellos usan, uno puede notar allí, en esos datos, que verdaderamente el crecimiento queda bastante afectado, la capacidad de crecer en el largo plazo de la economía queda bastante afectado por un tiempo considerable, ¿no? Y bueno, traigo a colación el tema porque esto es una de las cosas que a mí me hace pensar más, me hace dudar un poco de las escalas de pronósticos que a veces uno ve por allí, ¿ok? Bueno, independientemente de todo el tema que gira alrededor de precios del petróleo, ¿ok? Y bueno, el segundo punto que ellos señalan es que una de las razones para ese bajo crecimiento es precisamente el estado calamitoso del sistema bancario posterior a la hiperinflación. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que dice el punto 3, la hiperinflación contrae el tamaño del sector financiero. ¿Okay? Eso es un hecho estilizado. En todas las hiperinflaciones hay destrucción de la hoja de balance del sistema bancario, tanto por el lado del activo como por el lado del pasivo. ¿Okay? Y bueno, otro elemento que añade, digamos, gasolina a este fuego destructivo es que la hiperinflación, como ya se sabe, pues destruye todas las propiedades de la moneda nacional, es decir, como reserva de valor, como unidad de cuenta y como medio de intercambio, medio de pago. Bueno, entonces eso no hace falta ni mencionarlo porque lo hemos vivido en carne propia, ¿ok? Y como consecuencia de lo anterior, entonces viene el punto 5, que es que la hiperinflación fomenta la demanda de activos en dólares. Entonces, siempre es un hecho estilizado de las hiperinflaciones que se observa
una solución ad hoc de los agentes económicos que migran de la moneda nacional a divisas, en particular, especialmente al dólar de los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, eso afecta la demanda de dinero en moneda local, lo cual obviamente afecta al sistema financiero. ¿Okay? Vamos a ponerle un poco de números a esto. Estos números los estoy tomando de un estudio más robusto, muy bueno este estudio, se lo recomiendo a los que estén interesados en el tema. Es un documento de trabajo del fondo hecho por un venezolano que es José Luis Aboín. Este trabajo no es porque sea un paisano, pero está muy bien hecho. Yo me atrevo a decir que está mejor que el de Reinhardt y Sabastano, porque es más exhaustivo en el número en la muestra que usa de países bajo hiperinflaciones modernas. ¿Por qué la muestra es mayor? Bueno, porque él usa otra definición de hiperinflación más, digamos, estricta, con una tasa de 500% interanual, al menos, que es la definición de la señora Reinhardt, de Reinhardt y Rogoff, tienen esa definición alterna, ¿no? Entonces él estudia una cantidad de economías en el ciclo hiperinflacionario moderno y consigue algunos números que quiero traer acá. Él divide la hiperinflación en 4 fases, ¿no? Una fase 1 que él llama de aceleración, que es la fase previa. Estamos hablando de tasas entre 50% interanual y 499% interanual, o sea, tasas menores a 500% y mayores a 50%. Luego una fase 2, que es el estallido de la hiperinflación, que son tasas mayores o iguales a 500% interanual. Una fase de desinflación, que es la que se empieza a observar cuando se aplica algún programa de ajuste y estabilización, que está en tasas que son menores que 500%, pero mayores de 50%, o sea, entre 499% y 50%. Y cuando ya, digamos, se considera la economía estabilizada, es cuando las tasas interanuales son menores o iguales a 50% interanual. Entonces, fíjese que el crecimiento económico en la fase posterior, que es la fase de estabilización, ya con la economía estabilizada, luego de las hiperinflaciones, y él estudia aquí una muestra bastante robusta de países, es tan solo de 1,2%. Eso es una mediana, no es un promedio. Él utiliza una mediana allí, y esa es la tasa mediana que se observa de la muestra que él usó para el estudio. Entonces, esto lo que demuestra es que la capacidad de crecer en el largo plazo de las economías queda bastante afectada luego de las hiperinflaciones. ¿Okay? Entonces, es muy probable que luego de este rebote que estamos viendo en 2022, y luego de habernos encontrado, cortesía de la renta petrolera y de un conflicto exógeno con estas tasas de crecimiento, es muy probable que en el futuro nosotros veamos tasas más modestas como las de esta escala. ¿Okay? Y bueno, el crecimiento de la base monetaria pasa por un periodo igual, pues fíjense que esto es importante porque, digamos, aquí está el origen o la raíz del proceso hiperinflacionario. Y nótese cómo en la fase de desinflación las tasas medianas son alrededor del 60% de crecimiento de la base monetaria interanual, y en la estabilización, cuando la economía ya venció la hiperinflación y está estabilizada, las tasas de crecimiento de la base monetaria son de aproximadamente 18%. O sea, que dadas las tasas que estamos viendo en Venezuela, parece que nos falta un trecho para llegar a al menos una tasa menor al 50% interanual en bolívares. Y aquí están las interesantes para nosotros desde el punto de vista de la banca, que es cómo varía el ratio crédito bancario PIB en cada una de esas fases. Fíjate que tanto en la fase previa, que aquí la vivimos, de la hiperinflación, hay caída del ratio crédito PIB. Por supuesto que en la fase de hiperinflación esto se acelera, pero fíjese cómo en la fase de desinflación crece, aumenta más esa caída es mayor todavía. ¿Por qué? Bueno, porque todas las fases de desinflación está por detrás de ellas un programa de ajuste y estabilización, ¿verdad?
que usualmente restringe el crecimiento de los agregados monetarios mediante un programa, digamos, una programación monetaria que está en línea o que es consistente con la política fiscal. ¿Okay? Ojo con eso, porque allí lo que se restringe es el crecimiento de la base monetaria, del dinero base, ¿okay? Que por supuesto afecta el crecimiento de la liquidez monetaria, pero en ningún caso en los programas de estabilización se restringe expresamente el crédito. O sea, el crédito se restringe, digamos, de manera indirecta o residual al impedir que la base monetaria crezca por encima de ciertos niveles. ¿Okay? Y bueno, en la fase de estabilización, fíjate que todavía con la economía estabilizada, el ratio crédito PIB no entra en tasas de crecimiento positivas todavía, aunque por supuesto se frena la caída, ¿ok? Entonces eso es importante. Esto nos indica que las hiperinflaciones son muy dañinas para el crédito bancario por las razones antes expuestas, ¿no? Igual pasa con los depósitos. Aquí no voy a ser exhaustivo con esto, pero con los depósitos, que son la parte pasiva del balance, pasa más o menos y las escalas son más o menos parecidas a lo que pasa con el crédito. Entonces, bueno, como esto va a quedar allí, ustedes lo pueden ver con más detalle y voy a seguir pasando las láminas. ¿Cuál ha sido el daño estructural en Venezuela? ¿De dónde venimos? Bueno, aquí yo nada más puse una selección como de hitos, ¿no? Puse el año 83 porque es un año como digamos paradigmático por lo que pasó en ese año, sobre todo en los eventos de febrero del 83, pero fíjese que en esa Venezuela, que ya no existe y que quizás nunca volvamos a ella, muy probablemente, la cartera de crédito como porcentaje del PIB era de 66%. ¿Okay? Muy en línea con lo que es como el promedio de América Latina hoy, en la actualidad. ¿Okay? Teníamos en esa época, ¿no? Luego, en el año 95, fíjate como ya habíamos caído a un 36%. Claro, el año anterior hubo una crisis bancaria, en el 94, que afectó seriamente esta ratio, por supuesto, ¿no? Pero bueno, la idea es ilustrar de dónde venimos y qué número podemos aspirar nosotros en el futuro, porque a veces se aspira a unas cosas que realmente la historia y la realidad económica de Venezuela, la estructura económica no da para eso. ¿Okay? Ya en 2010, que se supone era, digamos, los años de la locura, ¿verdad? Yo llamo los años de la locura, toda esa época entre 2004 y 2012, ¿no? Cortesía del boom prolongadísimo del precio del petróleo, ¿no? Y todo lo que aquí entró de dinero, ¿no? Fíjate que ya estábamos en 22%, que para lo que son los valores de América Latina de la época y de hoy es muy bajo. ¿Por qué sucedían estas cosas? Bueno, porque la intermediación bancaria era baja, porque las tasas de interés estaban reguladas. Aquí tenemos un proceso larguísimo de represión financiera, que yo no lo incluí aquí en la lista de choques negativos que ha sufrido la banca, pero que es uno que habría que poner. Pero este es muy antiguo, este es básicamente del año 2003, ¿no? De todas las medidas que se tomaron post paro petrolero, paro general. ¿Okay? Y en 2012, digamos que es el año previo al colapso, la ratio crédito PIB era de 20%. ¿Okay? Y muchos analistas piensan que las necesidades de financiamiento de la economía hoy más o menos están en esa escala. ¿Okay? Pero bueno, ya vamos a ver otras cosas por allí, a ver si esa cifra es alcanzable, si podemos llegar al menos a un 20% de crédito como porcentaje del PIB. Y ahorita estamos a duras penas en 1%, yo lo redondeé, pero es como 0,8, 0,9, ¿ok? 0,8, 0,9% de acuerdo a las últimas cifras que están publicadas, ¿no? Bueno, lo redondeé allí a 1% aproximadamente. Entonces es una pérdida del crédito que también subyace a los problemas de crecimiento a largo plazo crónicos que tiene Venezuela. Esa es una de las varias razones. Pues. ¿Y cómo se llegó hasta aquí? Bueno, yo coloqué nada más 3 choques adversos, aunque dije que debía haber colocado un cuarto, que es la represión financiera, la larga represión financiera, pero coloqué nada más 3. La banca se enfrentó a un colapso macroeconómico antes de la hiperinflación, que la hiperinflación es 2017, pero en el periodo 2013 hasta que se inició la hiperinflación en 2017 ya veníamos con el colapso, con tasas
brutales de caída y eso afectó también a la banca. Luego, como si eso fuese poco, en pleno colapso, entonces para acelerar el colapso viene la hiperinflación y la banca sufre todos esos daños estructurales que vimos que están recogidos allí en los hechos estilizados de las hiperinflaciones modernas, aquí se sufrieron. Y bueno, como si fuera poco, entonces salimos de la hiperinflación y bueno, como parte de un extraño y no muy ortodoxo, digamos, programa de ajuste y estabilización, pues viene esta proscripción del crédito que obviamente es un tercer choque gravísimo que bueno, digamos, es una acumulación de golpes, ¿ok? De los cuales va a ser muy difícil recuperarse a menos que se hagan una cantidad de cosas que, bueno, quedan para el final de la presentación. El daño estructural en Venezuela, bueno, mira, para no ser exhaustivo, aquí yo hice una comparación con Latinoamérica y bueno, es un poco triste la comparación porque Venezuela es la cuarta economía de Latinoamérica y ha sido relegada en el tamaño, era la cuarta en todo, en el tamaño de la economía, en el tamaño del sistema bancario, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digamos que ahora estamos en la cola, pues, de los países. Estos son cifras de FELABAN, que es la Federación Latinoamericana de Bancos, y lo puse a marzo de 2021 porque esto en dólares, cuando uno saca las estadísticas en dólares de los activos de la banca hoy, no es muy diferente y son las últimas cifras publicadas por FELABAN que permiten una comparación con otros países. Entonces, esto nos da una idea de en dónde estamos. Digamos, si le quitamos los números y lo vemos de otra forma, pues fíjense, estas barras indican los activos de la banca por cada país y Venezuela es esto que está aquí, ¿verdad? Por detrás de Nicaragua, ¿verdad? Y bueno, es lamentable, pero hemos perdido todo ese trecho y bueno, por supuesto, Colombia ha tomado el lugar de Venezuela como la cuarta economía de América Latina. El crecimiento orgánico de la banca va a ser muy, muy restringido y cuesta arriba. Aquí yo hice unas simulaciones y una recuperación orgánica bajo distintos escenarios es muy complicada. Esta es la cartera de crédito actual, que son unos 470 millones de dólares. Está comparada contra lo que sería, para el tamaño aproximado de la economía hoy, lo que necesitaría la economía privada en financiamiento, que serían como 10.000 millones de dólares de crédito. Fíjese la diferencia brutal, pero aquí yo hice dos supuestos, que mágicamente mañana amanecemos con cero encajes y con una intermediación que mágicamente también sube a 60%. Con esos supuestos, solamente bastante lógico, porque por supuesto estas cosas no se pueden hacer instantáneamente. ¿Por qué no podemos dar encaje a cero instantáneamente ni a nada instantáneamente? Porque bueno, esa expansión del crédito también obliga al ente regulador y son cifras muy importantes. Entonces no puedes hacerlo de la noche a la mañana, pero yo hice ese supuesto heroico aquí para ver qué da. Y fíjense que en ese caso fantástico, llegaríamos a unos 3.420 millones de dólares de crédito cuando las necesidades son de 10.000. Aquí yo hice un supuesto más light, que es que el encaje baje a 10% y la intermediación sea del 60%. Y también, bueno, por supuesto nos quedamos cortos. ¿Ok? También aquí tenemos en esta lámina un escenario de crecimiento dinámico. Aquí yo puse a crecer a la economía 8% en 2022 y luego crecer a una tasa interanual de 3% y puse a crecer a la cartera de crédito a una tasa 10 veces más que lo que crece la economía. Y aún así, en el 2033, es decir, dentro de 11 años, apenas habremos alcanzado un ratio crédito PIB de 13%. ¿Ok? Entonces, y la cartera de crédito no llegará a 10.000 millones de dólares. Entonces, digamos, un crecimiento orgánico de la banca se ve muy cuesta arriba, aún con supuestos heroicos, ¿no? Y bueno, el resto de los países de Latinoamérica Latina, voy a pasar rápido estas láminas. Esto, bueno, es un poco triste esta comparación,
todos los países, digamos, de nuestra escala, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Bolivia, ¿verdad? Con los cuales nos podríamos comparar, todos han aumentado significativamente su ratio crédito PIB comparado con el 2012, ¿ok? Mientras en Venezuela pasó del 2012 a un 20%, al 2022 a un 1%, estos países en el periodo 2012-2020, que es donde conseguí las cifras de comparación, todos aumentaron, fíjese, dramáticamente. La barra azul es la ratio crédito PIB en 2012, la barra anaranjada es la ratio crédito PIB en 2020 y todos la aumentaron dramáticamente. O sea, profundizaron su cartera de crédito. Igual en términos de el valor, ¿okay? Del monto de la cartera en miles de millones de dólares. ¿Okay? Entonces, para la recuperación, yo traje aquí 4 elementos fundamentales. Por supuesto que el encaje, las reservas bancarias de liquidez, que es lo que es eso, ¿verdad? Que es una medida que está totalmente pasada de moda en el mundo y bueno, los bancos centrales la siguen manteniendo a tasas bajas porque lo usan como instrumento de política monetaria, que para eso es para lo que puede quedar, pero las tasas a nivel global que se manejan son muy bajas, ¿no? Ese encaje debería bajar progresivamente a unas tasas más razonables. Yo no me atrevo a dar un número, pero digamos, estaríamos apuntando a tasas de 10% en el mayor de los casos, que es suficiente como reserva de liquidez obligatoria. ¿Okay? Luego, un segundo punto que yo recomiendo acá es que se debe permitir la dolarización de activos y pasivos de la banca, tanto del crédito como de los depósitos. ¿Okay? Eso regularizaría muchas cosas, permitiría que se prestaran los fondos en dólares que están allí, ociosos, ¿verdad? Sin hacer nada, y mejoraría la situación o coadyuvaría al crecimiento económico. Quiero plantear 2 puntos rapidito, que son el tema de las fusiones y adquisiciones y de la inversión extranjera directa, en especial en el marco de la reapertura comercial con Colombia, y a eso paso ahorita. ¿Por qué hablo de que es necesario un proceso de fusiones y adquisiciones en la banca? Porque pareciera que sobran bancos. Yo aquí me lo pregunto, pero cuando uno ve esta tabla, que habla por sí sola, ve los distintos países, ve el tamaño de su economía en millones de dólares o en miles de millones de dólares, ve el número de bancos que tienen, ¿verdad? Y las veces que esas economías son la economía venezolana y uno, bueno, pareciera que hubiera más bancos que los que hiciesen falta. Es decir, para México, por ejemplo, o Colombia, tiene 25 bancos para una economía de 320 mil millones de dólares, que se parece mucho a lo que fue la economía venezolana en una época, ¿okay? Y esa economía es como 7 veces la economía venezolana. Y aquí hay los mismos 25 bancos para una economía de 45 mil, 50 mil millones de dólares, no sé exactamente cuánto sea. Entonces, bueno, los beneficios de un proceso de fusión son varios. Yo voy a dejar aquí las láminas, no voy a ser exhaustivo sobre eso, pero eso hace que las instituciones fusionadas creen sinergias, creen economías de escala, mejoran la eficiencia, llenen brechas comerciales, porque hay unas instituciones bancarias que tienen unos productos que otras no tienen, y se llenan brechas comerciales, y se hace una actualización del talento y del equipo humano, que en una Venezuela de la diáspora, donde se ha ido tanta gente, no es nada despreciable. ¿Okay? Aquí están descritas, yo no, en aras del tiempo, las voy a dejar para que las lean después, esos beneficios, en qué consisten. Y quiero traer el tema de la inversión extranjera directa previo levantamiento de sanciones. Eso es importantísimo, si no, esto no tendría sentido. Esto estamos hablando aquí en el marco de algún tipo de acuerdo que lleva un levantamiento de sanciones. ¿Por qué? Porque ya puse una lámina donde el crecimiento orgánico de la banca es casi imposible. Es decir, aún en el supuesto que se puso la lámina allí de que el encaje llegue a 0, ¿verdad? Y que la intermediación suba a 60% mágicamente, las necesidades de capitalización que implicaría prestar esos fondos no están acá. Entonces Venezuela necesita, la banca necesita un proceso de capitalización que la única manera que ocurra es que aquí vengan instituciones foráneas fuertes, que en América Latina las hay. Aquí yo puse simplemente una selección de las 10 más grandes, ¿verdad? Pero es que ya hemos perdido tanta escala, que en estos días yo estaba revisando datos del sistema colombiano y el banco número 8 de Colombia, que es Itaú Corbanca Colombia, que ya es un banco casi que de segunda división, el total de activos de ese banco, que es el número 8,
es más que toda la banca, todo el sistema bancario venezolano. Entonces, bueno, precisamente lo quisiera tal con eso, porque la reapertura comercial con Colombia puede abrir oportunidades en ese sentido. Y bueno, sería cuestión de que los dueños de bancos en Venezuela, sobre todo aquellos que están en serios problemas, pudieran pensar en asociarse con bancos colombianos para atender las necesidades de esas empresas colombianas que ya han mostrado su intención de poner un pie aquí y que obviamente se van a sentir más cómodos con alguien que ellos, una cara conocida. Entonces, ¿qué estaría planteado? Bueno, que se buscara una asociación estratégica donde se compartiera el capital y hubiera un proceso, digamos, de fusión que pudiera ser interesante, pudiera ser beneficioso para ambas partes. ¿Okay? Entonces, bueno, esa es un resumen rápido, es que, bueno, Venezuela ha tenido un daño estructural grave en el sistema bancario, del cual va a ser difícil recuperarse a menos que aquí venga capitales, inversión extranjera directa y se haga un conjunto de medidas, ¿verdad?, de política de un poco más de sentido común. Entonces, bueno, eso es todo. Quedo a la orden por acá. Profesor Daniel Cadena, muchas gracias por su exposición. Ahora vamos a darle la palabra a Henkel García, analista financiero. Henkel, por favor, adelante. Hola José, un gusto compartir con ustedes, con el observatorio, algunas ideas que quiero plantearles y también algunas gráficas. Si quería hacer como nota curiosa, los que siguen en redes sociales, hoy precisamente se formalizó mi salida de econométrica y tengo tiempo trabajando en un proyecto personal llamado Albus Data, y cuando vean la presentación que les voy a presentar en Power BI sobre la situación de la banca, tiene ya ese nombre formalmente. Es la primera presentación que hago con este nuevo emprendimiento. Y un gusto compartirlo por acá con todos ustedes. Sí, algunos comentarios a la exposición de Daniel, con quien me da gusto compartir. Primera vez que puedo coincidir con Daniel Cadenas, lo sigo en Twitter y con ideas muy valiosas. Antes de presentarles lo que tengo en Power BI, que refleja la situación actual de la banca en números, sí quería hacer algunos comentarios. Uno, la razón de la desaparición del crédito, que ya Daniel lo comentó. Esto formó parte de las decisiones que se tomaron en el Plan de Recuperación Económica de 2018. Para mí ese año es importante porque pareciera que a partir de allí el gobierno se pasó un switch y esa hostilidad que tenía hacia el empresario desapareció, ¿no? Ya los controles de precios se abandonaron a partir de ese momento. El control de cambio también sufrió algunos cambios importantes. Algunos hablan de legalmente ya había desaparecido para las decisiones que se tomaron en ese momento, pero también a su vez decidieron o anunciaron una medida que para mí fue desestabilizante desde el punto de vista nominal a nivel de precios, tipo de cambio, que fue un aumento descomunal de los salarios. Creo que en aquel momento fue más de 20.000%. Y que junto con esa medida vino una política de encaje que al principio fue a través de la figura de encaje marginal, pero altísima, donde prácticamente allí estaban decretando la muerte del crédito. O sea que no solamente fue el proceso hiperinflacionario, sino también fue esta medida que tiene una incidencia directa en el crédito, y hay que acotar, la hiperinflación, el pico de hiperinflación viene en 2019 y totalmente llevada con una expansión de base monetaria sin precedentes que hubo en el país, ¿no? Lo otro que les quería mencionar, que no tienen por qué saber, ¿no? Y esto es muy visión endógena de la creación del dinero. De hecho, hay un paper interesantísimo del Banco de Inglaterra
que describe cómo ellos ven el proceso de creación de dinero moderno. 2/3 del dinero en el planeta es creado a través del crédito bancario. Entonces, por supuesto, al eliminar el crédito bancario, prácticamente la sentencia era desmonetizar el país y que a través de esa vía eso iba a contener los precios y el tipo de cambio. Esa es más o menos la idea, pero lo cual es contradictoria porque por el otro lado anunciaron un aumento desproporcionado del salario mínimo en su momento. Entonces, lo que vimos en 2019 fue una época muy dura. Yo voy a compartir pantalla porque hay unas láminas que quiero presentarles, además de la de Power BI, de cómo ha sido el comportamiento de los agregados monetarios. Yo creo que ya lo deben ver, ya ahí lo ven. Bueno, esto es reciente, pero esta es la lámina esta es la variación de 4 semanas de la liquidez monetaria y la base monetaria. Y aquí puede ver el pico de emisión monetaria, porque prácticamente fue llevado por base monetaria, que fue ya a finales de 2018 y comienzo de 2019. Esto es lo que realmente nos metió en hiperinflación. De hecho, el pico de hiperinflación lo vivimos en el transcurso de 2019. Entonces, para ver la magnitud de esto, esta gráfica quizás nos muestra. Esta es la proporción de base monetaria frente a liquidez monetaria, donde tiene un pico, tiene 2 picos, 2017, producto también de una alta inflación y también un ambiente no propicio para el crédito bancario, pero el pico viene en marzo de 2019, donde prácticamente de 10 bolívares que circulaban en la economía venezolana, 9 eran base monetaria. Este ratio entre base monetaria y M2 debería ser alrededor de 30%, que es lo que históricamente había tenido Venezuela. Hoy por hoy todavía está en más de 60%. O sea, todavía tenemos una prevalencia del dinero base sobre toda la masa monetaria en el país. A medida que el crédito bancario empiece a tomar terreno, este ratio empezará a bajar y bueno, tendríamos un índice muy parecido a lo que habíamos tenido en el pasado de base monetaria y liquidez monetaria. Yo, a diferencia, bueno, Daniel no lo está planteando así, sino que lo da como algunos consejos para darle dinamismo a la banca y sobre todo al sector de crédito bancario. Yo no veo que haya expansión monetaria por el lado de dólares, por los momentos. Puede ser que el gobierno cambie de opinión. Yo los veo apuntando hacia todo lo contrario, hacia una expansión monetaria que vaya a través de la parte de bolívares y de emisión de créditos en bolívares. Eso sí, se apoya en los depósitos en dólares, como esta medida de poder prestar en base a los depósitos que haya en la banca con las cuentas llamadas cuentas custodio. Pero yo no los veo realmente formalizando la dolarización o permitiendo una profundización de la dolarización financiera. Repito, eso es hoy, pudiesen cambiar en el futuro, pero yo por los momentos no lo veo. Y lo otro es qué está pasando con la liquidez. Esta es la liquidez llevada a dólares, no la liquidez en dólares, porque hoy en Venezuela tenemos una convivencia de liquidez en bolívares y liquidez en dólares. Esto es liquidez de bolívares llevada a dólares. Esto es el comportamiento desde 2006 hasta los momentos y por supuesto la debacle económica y también la hiperinflación hizo que esto llegara a estos niveles. Bueno, a esto le podemos hacer un zoom y esto es lo que tenemos ahora. Vemos una recuperación, para darles una nota de lo bajo que llegó a caer la cantidad de bolívares en circulación. Estamos hablando de dinero en efectivo, bolívares en forma electrónica. A comienzos del año pasado, todos los bolívares en circulación llegaron a equivaler 350 millones de dólares. Bueno, para ponerlo en contexto, 350 millones de dólares era un día de liquidación de divisas entre Cadivi y Sydney, ¿no? Para que vean de dónde partimos hasta dónde llegamos. A partir de ese momento sí hemos visto una recuperación todavía incipiente, modesta, de la liquidez en bolívares llevada a dólares. Pasamos de 350 a un poco más o cercano en estos momentos a 1.500 millones. Estamos hablando de 3 veces, 2 veces y tanto
pero de un nivel, por supuesto, bajísimo. Entonces, crecer a altas tasas de un nivel bajo es relativamente fácil. Y no solamente estamos viendo crecimiento de ese equivalente de bolívares de liquidez de esos bolívares llevados a dólares, sino también en términos reales. O sea, la liquidez también está creciendo en términos reales. Repito, esto es un fenómeno incipiente, hay un cambio de tendencia y habría que hacer un seguimiento de cómo se van a comportar estas variables en los próximos meses, ¿no? Yo sí, yo coincido con Daniel que hacer crecer la cartera de créditos no es tan fácil como ni siquiera bajar el encaje, porque debe haber solicitantes. Yo no veo que haya una hambre de las empresas porque no tienen proyectos que financiar, porque la demanda el consumo está muy deprimido también. Entonces, es todo un conjunto de cosas que tienen que pasar, no solamente que el gobierno decía, bueno, sí, vamos a abrir el crédito. Hay un conjunto de elementos que pudiésemos decir que pudiesen llegar hasta lo institucional para que creen el ambiente propicio para que esto se pueda mover, porque son muchas variables interrelacionadas. Y tomar medidas sobre una no va a solucionar el grave problema que tenemos. Pero ahora sí, para entrar en números, esto es un trabajo que lo hice ya hace un buen tiempo y lo retomé ahora que la banca pudiese empezar a tener algo de recuperación. Yo toda la data de bancos, la cual es difícil y tediosa de manejar, la llevé a Power BI, a Microsoft Power BI, que es una herramienta de inteligencia de negocios, pero que te permite interactuar con esa data, ¿no? Entonces, ese trabajo de acomodar la data para que lo pueda leer, después vale la pena porque el análisis que se puede hacer es bien exhaustivo. A las personas que quieran acceder a le puedo dar por lo menos alguna muestra, no la actualización, pero no va a poder actualizar, pero si quieren tienen que bajar el Power BI, la última versión en español, porque el idioma aquí importa, y yo les hago llegar el archivo que lo pudiesen ver. Lo único que no van a poder hacer es actualizar la data, pero sí por lo menos ver lo mismo que lo que estamos viendo en esta sesión. Bueno, este es el comportamiento, lo empecé a llevar desde octubre de 2021 y este es el comportamiento del total de carteras de todo el sistema bancario. Hoy equivale a un poco menos de 500 millones de dólares, pero venimos de un diciembre o enero que estaba cerca de 300 millones. Es una recuperación, repito, que porcentualmente pareciera grande, pero todavía una cartera que sigue estando en niveles ínfimos. El camino por recorrer es tremendo. Esto lo puedo ver por banco, no lo voy a analizar, pero podemos ver, bueno, cuál es la cartera del provincial, seleccionas el provincial y aquí está el comportamiento de la cartera del provincial, del bicentenario, del que quieras, ¿no? Pero vamos a ir con el total de la banca, que es lo que estamos analizando. Perdón, aquí. Ok, listo, total de la banca. Sí quería mostrarles cómo se están comportando las diferentes carteras. Créditos comerciales es la reina. Hoy por hoy, el crecimiento de las carteras de crédito está siendo llevado por dos tipos de carteras. Carteras de créditos comerciales y la de créditos agrícolas. Esto realmente es lo que se está apretando hoy en día en la banca, con unos préstamos para junio un poco inferiores de 350 millones de dólares. Tarjetas de crédito no llegan ni siquiera ni a 16 millones de dólares. Aquí vamos a ver números realmente ridículos, como Daniel ya apuntaba. Créditos de consumo a cuotas, un poquito más de 2.5 millones. Créditos para vehículos, 600 mil dólares, ¿no? 600 mil dólares no son ni siquiera ni 5 camionetas de las nuevas que se están comprando, ¿no? Para poner esto en contexto. Créditos hipotecarios no llegan ni a 9 millones de dólares. Créditos a microempresarios, un poco más de 25 millones. Créditos agrícolas, es lo que le decía que es una de las carteras que están impulsando el crédito hoy en Venezuela. Está en 95 millones. Créditos al turismo, 1.082 dólares, ¿no? Esto hay que reírse para no llorar, ¿no? Pero eso es lo que hoy hay créditos al turismo.
créditos a la actividad manufacturera ni siquiera llega al $1.000.000, ni siquiera llega a $350.000. Esa es la situación de hoy del crédito hoy en Venezuela, que, oye, es realmente entristece y además preocupante. Sí les quería mostrar que no tiene nada que ver con dólares, con los créditos, pero sí con el comportamiento de las cuentas en dólares. El total de la banca, fíjense que esto de la gente depositando sus dólares en el sistema bancario se estancó. O eso es lo que estamos viendo, sobre todo a comienzos de año. No estamos viendo incrementos importantes en la cantidad de dólares depositados en el sistema bancario. Está estancado. Y si me preguntan a mí, yo no creo que esto vaya a tener una recuperación franca. Entonces esto, lo mismo que proponía Daniel, de que veamos una profundización de la organización financiera, estamos lejos de eso y pareciera que la gente no quiere tener sus dólares en la banca. Lo prefieren tener en sus casas, lo consideran más seguro o no ven ningún tipo de razón por la cual llevar sus dólares al sistema bancario. Y esto también tiene un efecto en el crédito bancario, porque una de las disposiciones que el gobierno nacional delineó es que se pudiese prestar en base a los depósitos que tengan cada uno de los bancos en dólares en las cuentas custodias. Entonces, por ahí tampoco hay mucho espacio para crecer, y con un encaje legal que sigue siendo alto y que no, por los momentos no vemos que sea disminuido, aunque en la práctica sí hay cierta flexibilidad, y cuando tú ves el encaje efectivo está por debajo de ese 75%, pero eso es algo técnico que no voy a discutir el día de hoy. Y bueno, y acá ya solamente para darles algo de anecdótico, más que algo que puede ser útil. Este es el crecimiento de los últimos 3 meses de la cartera de crédito de cada uno de los bancos y el aporte de cada una de las carteras. Por ejemplo, el Caroní en los últimos 3 meses o el periodo o en el segundo trimestre de 2022 ha tenido un crecimiento de cartera de más de 300%. Eso es más que cuadriplicar su cartera, pero una cartera que partió de la nada. Cuando ves este total de la cartera de crédito del Caroní, creo que son cerca de $260.000, $220.000. Pero sí, el crecimiento está llevado prácticamente por créditos comerciales. Bueno, con esto pueden jugar si quieren el archivo, que con mucho gusto se los puedo compartir. Ya para no hacer más larga y hacer corto esta exposición y abrir el espacio a las preguntas, déjame dejar compartir pantalla para dejar video. Sí quería hacerle un comentario sobre las estimaciones de crecimiento. Yo les voy a hablar de las que nosotros hicimos, que estamos viendo un crecimiento de doble dígito. Pero ese crecimiento de doble dígito no tiene nada que ver con la salud de la economía o que estemos mejor que 2019, sino simplemente se debe a limpieza del efecto de la pandemia. En 2020 decrecimos cerca de 30%, eso son lo que dicen las estimaciones, que en 2020 se decreció 30%. Buena parte de esa contracción de 2020 se debió a la paralización económica de producto de la pandemia. Ya para 2020 no teníamos crédito, o sea que el crédito queda como algo externo, o sea, algo que queda fuera del análisis de lo que pudiésemos ver de crecimiento de 2022. Tiene mucho más que ver con limpieza del efecto de pandemia, y cuando tú limpias ese efecto, entonces un crecimiento de entre 10-15%, cuando se le sumas el crecimiento de 2021, que es cercano o se estima que pudo cerrar entre 5 y 6%, todavía con ese crecimiento de 5 y 15 en esos años, nos deja por debajo de 2019. Entonces, no es algo para que esté representando una recuperación robusta de la economía, es simplemente un efecto de limpieza de la paralización económica que nos tocó vivir, y sin ayuda de ningún tipo, como ocurrió en otros países. En el caso venezolano nos tragamos toda esa contracción sin ningún tipo de política fiscal expansiva como hubo en otros países, nos lo tragamos completo. Entonces eso
hizo que la economía se contrajera a esos niveles de 30%. Bueno, cuando ya no están ese efecto de paralización, y al que hubo que sumar también en 2020, que estuvimos por lo menos 2 meses prácticamente sin combustible. Bueno, cuando limpias todos esos efectos, entonces, bueno, la economía se recupera a un nivel cercano a lo que tenemos previo a esas condiciones. Esa es la premisa principal para estimar ese crecimiento que, repito, pudiese llegar hasta doble dígito, pero haciendo la salvedad que no significa una recuperación robusta de la economía, sino es eso, limpieza de lo que teníamos, de condiciones que teníamos en el pasado. Entonces, con esto termino. Me imagino que hay un ciclo de preguntas, algunas dudas que estarán por allí, y bueno, les dejo el espacio para que se modere esas preguntas que las personas quieran hacer llegar. Bueno, Henkel, muchísimas gracias por tu intervención. Entonces, estás ahora en Albus Data. Es la firma que tienes ahora, en la cual está Albus Data. La nueva criatura. Si te parece conveniente, te podemos publicar la presentación en la página del Observatorio Venezolano de Finanzas y para darla a conocer si lo estimas conveniente. Sí, bueno, las láminas que presenté son parte de una exposición ahí privada, pero las láminas que presenté las puedo hacer llegar y les puedo llegar a hacer el archivo. Si el observatorio tiene cómo compartirlo, se lo puedo llegar a hacer llegar al observatorio y ellos que lo distribuyan. Eso sí, tienen que tener Microsoft Power BI, la última versión, y en español para poder verlo. Ok. Bueno, yo coloqué en el chat si había una pregunta. Entonces lo que vamos a hacer es que no hay preguntas todavía. Le voy a pedir a Gerardo, por favor, si puede activar los micrófonos. Y si hay, bueno, aquí está una pregunta. Buenas noches. La pregunta